Hola, amados hermanos, Dios les bendiga muy ricamente en este día. Aquí estamos hoy para nuestro estudio de la palabra de Dios. Sentimos mucha falta de ustedes. La realidad es que nos encantaría estarmos juntos en esta unidad como siempre hace el cuerpo de Cristo. Pero estamos unidos en el Espíritu y esperamos que todo ese tiempo de dificultades pase y ya estaremos juntos adorando al Señor y ahora con mucho más fuerza, con mucho más entusiasmo. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Corra en este momento su cuaderno y su polígrafo y comience ya a tener ahí cerquita de usted y también su Biblia y vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Hoy es nuestro estudio de la palabra de Dios. Y durante ese estudio usted puede hacer preguntas usando livremente el teléfono 06 24 25 52 94. Repito, 06 24 25 52 94. Y así estaremos respondiendo sus preguntas. Pero esperamos que ese estudio esté muy claro para nuestro buen provecho en este día. Gracias, Padre, por tu misericordia. Oramos ahora por tus hijos, Señor. Oramos por tu iglesia. Oramos por todos aquellos que están en la casa y los que están trabajando. Señor, guarda a cada uno, Señor, en tus manos. Te rogamos que tu gloria y que tu poder sea manifestado en esos días, Señor. En nuestras vidas, mi Dios, que podamos conseguir fuerza en momentos difíciles. Sea tu nombre adorado por toda la eternidad. Te rogamos y reprendemos todo mal que venga contra tu pueblo, contra tu iglesia, Señor. Padre, tenga misericordia de esta nación, tenga misericordia, Señor, de los habitantes de esta nación. Padre, guarda, Señor, Holanda. Padre, oramos por los gobernantes, oramos por todos aquellos que tienen que tomar decisiones importantes en esos momentos. Sea tus manos sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestro texto bíblico que se encuentra en Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. El tema de nuestro estudio hoy es las aflicciones del mundo, las aflicciones en el mundo. Entonces, vamos a leer este versículo que nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Ok, yo creo que esas palabras de Jesús es suficiente para nosotros pasar cualquier obstáculo, cualquier circunstancia que podamos pasar en la vida diaria. Cuando hablamos de aflicciones, hay muchos tipos de aflicciones. Hay aflicciones en alto rango y hay aflicciones en bajo rango. Por ejemplo, hay un poco de aflicciones y hay muchas aflicciones. El ser humano puede experimentar, puede pasar por los dos tipos de aflicciones. A veces pasamos por una baja aflicción, pero también debemos estar preparados para pasar por una alta aflicción. No sabemos los niveles de aflicción que aún vendrá en este mundo hasta que aquí estemos. Pues, en la primera lección hemos aprendido que el sufrimiento vino al mundo por consecuencia del pecado y degradación del ser humano. Tales aflicciones son para justos y injustos. Sin embargo, aquellos que confían en Cristo son más que vencedores, conforme nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 37. Cuando hablamos de aflicciones, nosotros sabemos que las aflicciones no están limitadas solamente para los injustos. Hasta porque el diseño del mundo que Dios creó no funciona de esta manera. Tenemos aflicciones en todas las esferas
de sufrimiento para todo, para todos, para justos y también para injustos. O sea, estamos em um mundo, conforme hemos estudado la vez passada, estamos em um mundo que foi afetado por el pecado e ha dejado el mundo de esta manera. Já vamos estar hablando mais um pouquito sobre, já vamos estar hablando mais um pouquito sobre isso. Quando hablamos de aflição, é importante entender o significado real de aflição. Hablamos de aflição en este mundo, conforme Jesus dijo, tengan buen ánimo, yo vencí al mundo. Entonces, el mundo está lleno de diferentes aflições, tristezas, angústia, todo isso o ser humano ha experimentado. É importante saber que mundo aqui significa, quando falamos de mundo, significa esse sistema, significa o sistema que está implementado neste mundo. O sistema cosmos em grego, o sistema cosmos que trae la aflição en el mundo, afeta al mismo sistema, o sea, a la misma creación que es el mundo natural, que es el planeta. Nosotros vemos que en latín significa la creación misma de Dios, toda la tierra y su construcción que fue hecha por Dios. Eso es mundo. Lo que vemos es que el sistema afecta el mundo creado por Dios, afecta la creación. El sistema pecaminoso que hay en el mundo afecta el mundo creación. Nosotros usamos las dos palabras para hablar mundo. Hablamos, por ejemplo, las cosas del mundo. El cristiano le gusta hablar de vez en cuando las cosas del mundo. Cuando hablamos las cosas del mundo, estamos nos refiriendo al mundo, al sistema de pecaminosidad que hay en el mundo. Pero cuando hablamos en el mundo como literal, estamos hablando en el mundo, la creación de Dios, el planeta creado por Dios. ¿Y cómo son esas aflicciones en el mundo? ¿Qué tipo de aflicciones tenemos? Vemos que las aflicciones de este mundo son de orden naturales, como he dicho, que afecta la vida natural, son de orden natural, son de orden económica y también son de orden física. Los dos, esas tres órdenes son los problemas más grandes que nosotros tenemos en el mundo. Tenemos las aflicciones que vienen por medio de orden natural. Cuando hablamos así, estamos hablando de todo lo que fue hecho, o sea, lo que hace desastre en la vida del planeta, ¿ya? Por ejemplo, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de cosas, catástrofes sobrenaturales que acontecen en la humanidad. ¿Y por qué acontecen esos catástrofes sobrenaturales? Hablamos directamente de tsunamis, hablamos de tantas otras cosas, terremotos, maremotos, hablamos de huracanes y hablamos de muchos otros catástrofes que pasan en el mundo, del desajuste en las placas tectónicas que están bajo la tierra y causan los grandes terremotos.
Aquí estamos hablando, en este caso, de catástrofes naturales. Pero ¿por qué acontecen las catástrofes naturales? La Biblia dice que el mundo está bajo una maldición, que es la maldición del pecado que está en el mundo. Y la Biblia nos habla sobre eso cuando vemos en el libro de Romanos capítulo 22, capítulo 8, versículo 22 al 23. Abra su Biblia ahí y confira junto conmigo. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, lo que pasa es lo siguiente: el ser humano perdió todos esos privilegios allá en el jardín del Edén. Ok, ahora vino al mundo las aflicciones. Y por causa de las aflicciones, la Biblia dice que la tierra está gimiendo, la tierra gime, aún con dolores de parto. O sea, es un grito que la tierra está dando en la humanidad. Las aflicciones que pasan en la tierra es un grito que la tierra está dando. Y nosotros vivimos en este planeta, participamos de esos gritos y también estamos ahí juntos. Como dice la Biblia, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención del cuerpo. Los creyentes en Cristo, aquellos que viven para Dios, están en este mundo participando de sus sufrimientos. Entonces, tiene un gemido dentro de nosotros, porque hemos recibido la naturaleza nueva en Cristo. Por lo tanto, aquí dice que nosotros también gemimos, esperando la adopción del cuerpo. Solo estaremos liberados, solo estaremos libres después que salimos de este cuerpo, después que este cuerpo fuera redimido, después que este cuerpo pase por el proceso de la redención. El proceso de la redención es la transformación del cuerpo. Es como dice la palabra de Dios, que en aquel día diríamos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Porque este cuerpo recibirá la redención, entrará en proceso de redención ya cuando venga el Señor. ¿Qué es el proceso de redención? El proceso de redención es el proceso en que el cuerpo no estará más vulnerable al pecado. Es que el cuerpo estará libre del pecado. Entonces, en todos esos sufrimientos, en esas áreas que pasamos aquí en la tierra, sabemos que Dios está siempre en el control de nuestras vidas y nosotros gemimos, esperamos la redención del cuerpo. ¿Por qué aconteció eso? Porque el hombre había recibido de Dios el encargo de cuidar la tierra, el encargo para administrar la tierra, para que fuera un mayordomo fiel. Dios, cuando creó el mundo, dio al hombre. El hombre falló en eso. Entonces vino la maldición en la tierra. Eso es lo que la Biblia nos habla sobre ese asunto. De maneras que vino a la tierra todos los desajustes en el planeta. Desajustes estos que traen sufrimientos a justos y injustos.
El otro motivo de las aflicciones son aflicciones, yo puse aquí aflicciones de orden económica. ¿Qué más trae aflicciones en nuestra vida? Aflicciones de orden económica, naturalmente, una cosa también puede estar conectada con la otra. La escasez en la economía es otra área que produce aflicciones y puede ser individual, en un individuo, en una persona, puede ser en una familia, puede ser a nivel mundial. Y la aflicción económica es cuando uno no tiene para comprar, no tiene para conseguir lo que necesita para su sobrevivencia. Y eso es muy común en el planeta. Vivemos en lugares, sabemos que hay lugares donde hay mucha escasez, hay otros menos, pero hay lugares donde hay mucha escasez de alimentos y todo eso. Pero nosotros debemos de saber que Dios está en el control de la vida de todos aquellos que creen, porque en esos momentos, hermano, lo que usamos es la fe, las armas de la fe. Confiamos que Dios proveerá para su pueblo. Aquí está, debemos de estar firme en estas palabras del Señor. En Salmo 23, versículo 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si confiamos en sus promesas, estaremos ahí guardados debajo de estas promesas. No nos faltará nada. Jesús también, cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, después de agradecer a Dios, después de agradecer la soberanía de Dios, Él dice: el pan nuestro de cada día, danos hoy. El Señor Jesús nos enseñó a tener una vida sumisa a Dios, dependiendo de su ayuda para darnos el pan de cada día. Así que yo y usted y cualquier otro que tenga esta fe en el Señor Jesús, nosotros lo que tenemos que hacer es estar confiando en esas promesas, confiando que Él nos dará el alimento y Él es nuestro pastor y nada nos faltará. La otra aflicción que tenemos aquí es la aflicción de orden física. Como hemos visto en la lección anterior, las enfermedades vino al mundo por causa del pecado y de ahí por delante la tierra empezó a vivir las enfermedades. Sin embargo, sabemos que también hay diferentes enfermedades. Hay enfermedades que son enfermedades naturales en la vida humana. Son enfermedades que vino naturalmente por el sistema en que el mundo se encuentra. Pero también hay enfermedades que son espirituales. E há enfermidades que são puestas diretamente por los demônios. E eu penso, a vezes, quando Jesus sanou o paralítico em Betesda, sim, Jesus sanou o paralítico em Betesda, está escrito em Juan 5, versículo 14. Jesús sanó aquel paralítico y después encontró el paralítico en el templo. Encontró el paralítico y miró el paralítico y dijo: mire, usted ya está sanado, no peques más para que no suceda algo peor. Aqui vemos que aquela enfermidade, aquela parálise que aquele homem recebeu foi por meio de pecado que ele cometeu, ou seja, uma enfermidade ocasionada por pecados diretos. E depois vemos que também há enfermidades que são diretamente demônio na vida de uma pessoa, como é o caso de pessoas endemoniadas. Na Bíblia nos habla sobre isso. Nos dice en Mateo capítulo
9, versículo 32 al 33, nos dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto algo semejante en Israel. ¿Qué pasó aquí? Una enfermedad que era un demonio directamente en la vida de una persona. El muchacho era mudo porque el demonio el demonio le impedía su voz. Al momento que fue sanado por Jesús, él empezó a hablar. Entonces, cuando hablamos de enfermedades, existen diferentes enfermedades y por lo tanto hay enfermedades que el médico receta a uno y da una medicina y uno se sana. Y hay enfermedades que los médicos miran para allá, para acá, para un lado, para otro y no consiguen nada. Así es, muchas veces son enfermedades de nivel espiritual o hasta mismo demoníaco. Entonces, aquí tuvimos una vista más o menos de los sufrimientos que hay en la tierra, de las tres órdenes de sufrimiento. Y ahora, una pregunta en ese otro punto que vamos a tratar: ¿y por qué sufren los justos? Cuando vemos las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Revelación, vemos sufrimientos en la vida de la humanidad. Es imprescindible los sufrimientos. Vemos que en Revelación sí vemos el nivel más grande de sufrimientos. Eso será en la gran tribulación. Sabemos que en este periodo de 2000 años hasta ahora, los sufrimientos han sido constantes en la vida del ser humano. Observamos el sufrimiento de hombres que fueron justos y fieles. La Biblia misma nos habla del sufrimiento de Job. En el libro de Job usted encontrará todo lo que Job sufrió y los propósitos del sufrimiento también, porque esto es otro punto. A veces los sufrimientos tienen propósitos en nuestra vida y nosotros crecemos muchas veces en la fe por los sufrimientos. Los sufrimientos nos llevan a crecer, nos lleva a crecer, nos lleva a desarrollar en nuestra vida espiritual. Entonces, tenemos que, sabemos que el sufrimiento era constante en la iglesia primitiva. Hubo aquellos que sufrieron, que entregaron sus vidas a Cristo y sufrían. Ahora, hay algo interesante que ellos sufrían con gozo. Cuando se estrellaba una persecución y comenzaba a perseguir la iglesia tenía gozo en los sufrimientos. Pero ¿qué fe tenemos nosotros que podremos tener gozo en el sufrimiento? Porque vemos esto en la vida de los apóstoles. Y eso también pasa con nosotros. Podremos tener gozo en el sufrimiento. Porque entonces la pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Eso es por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, conforme he dicho, que en la confesión hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo. En el libro de Santiago, vamos a leer aquí, ya saben que este Santiago aquí fue Santiago, hermano del Señor, no fue el hijo de Zebedeo, sino Santiago, el hermano del Señor, que ya después que vio que Jesús era realmente el Mesías, era el Cristo, ese hombre entregóse completamente y vino a ser el presidente del concilio de la iglesia en Jerusalén. Vemos Santiago hablando algo muy interesante. Él dice: hermanos míos, tened por gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Usted puede leer ese texto en su Biblia. Que debemos tener gozo
sumo gozo quando nos encontremos em pruebas diferentes, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ok, la prueba produce paciencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los sufrimientos en nuestra vida? Muchas veces Dios también usa los sufrimientos en nuestra vida para despertarnos. Para despertarnos. Yo espero, bueno, ahora estamos hablando de sufrimiento, pero lo que estamos pasando ahora aquí con esta cuarentena, hasta aún no podremos comparar con sufrimientos. No podremos comparar con sufrimientos. Y he visto hermanos que están hablando por ahí, hoy que eso es la gran tribulación, es la tribulación. Eso está lejos de ser la gran tribulación. La gran tribulación es la ira de Dios derramada sobre la tierra por la maldad del ser humano. De una manera, si usted quiere saber bien sobre la gran tribulación, hay que leer un poco en Mateo capítulo 24 y ir al Apocalipsis y acompañar asuntos escatológicos bíblicos que nos lleva a entender más o menos cuán grande será la gran tribulación. Apocalipsis es donde nos revela los ayes de Dios viniendo sobre la tierra, los sellos siendo abiertos, las trompetas siendo tocadas. Cada uno de esos eventos es un desastre completo en el planeta. Así que hay que entender que lo que estamos pasando aquí es un aviso, y yo llamo de aviso, hermanos. Entonces tenemos que entender como un aviso de Dios, y esperamos que con este aviso muchos creyentes que están dormidos se desperten y comiencen a tomar a serio, a llevar a serio el reino de Dios, comiencen a llevar a serio su salvación, la gracia que han recibido por nada de Dios. Hemos recibido una gracia tan grande y después, ¿qué hacemos con ella? Vivimos como si fuéramos ajenos a todo lo que hemos recibido, como si nosotros merecimos lo que hemos recibido. Nosotros no merecemos nada. Esta semana estaba viendo una historia de alguien que quería le tocó pagar en el hospital unos 500 euros por la máquina para respirar allá porque tenía coronavirus, y después empezó a llorar y el hombre le preguntaba, ¿por qué está llorando? Él dijo, le dijo, está llorando porque él no puede pagar ese total. Él dijo, no, yo puedo pagar. El problema es que muchas veces, tengo ya 93 años, he respirado todas las veces y nunca agradecí a Dios por el aire que he respirado. Yo no sé si esa historia con verdad ella es, porque he leído, pero si es verdad o no, quiero decir que es una ilustración muy linda para nuestras vidas. Ese hombre dijo que había estado 93 años respirando y nunca agradeció a Dios por un litro de aire que respira. Los que han acompañado todos nuestros mensajes durante años en el Ministerio New Life han visto que de vez en cuando hablo sobre esta posición de agradecimiento que el creyente debe de tener cuando muchas veces nos levantamos y ni siquiera oramos y ni siquiera decimos, Señor, gracias te doy porque me dejó dormir. Yo no merezco el sueño. ¿Por qué yo merezco el sueño? Yo no tengo por qué merecer el sueño. Tú me has dado como una bendición, como una gracia. El aire, cuando respiro, ¿qué hago?
¡Qué delicia! Y este aire entre mis pulmones. Yo no merezco, no estoy pagando nada por eso. Gracias, Señor. Miles de gracias, Señor. Te agradezco por el aire, te agradezco por la vida, te agradezco por todo que me has dado. Así, hermanos. Iglesia de Jesús, es tiempo de agradecer. Es tiempo de sermos gratos a Deus. E Deus nos está dando um aviso para que seamos gratos a Ele, agradecidos a Ele. Aleluia. Agora, ¿qué pasa cuando el cristiano tiene la nueva vida en Cristo? Va anotando las anotaciones ahí, ponga sus apuntes, lo que usted está escribiendo, los versículos bíblicos para un posterior estudio que usted mismo podrá desarrollar en su Biblia. La nueva vida en Cristo. Bueno, tenemos la nueva vida en Cristo. ¿Y por qué entonces los sufrimientos? Cuando nos convertimos al Señor, hemos recibido una naturaleza nueva, opuesta a la antigua naturaleza que teníamos en el mundo. La palabra de Dios nos dice que el que está en Cristo es nueva criatura. ¿No es así que dice? El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo se ha hecho nuevo. Ahora es vida nueva. Entonces, es nueva criatura, exatamente como he dicho en el inicio de esta lección, que como nuevas criaturas, Dios nos hizo nacer en el Espíritu. Dios nos hizo nacer de nuevo. Naciendo de nuevo, hemos recibido de la naturaleza de Cristo en nosotros. Oiga, hay un misterio grande aquí. Hemos recibido la gracia más abundante para vencer todo y cualquier tipo de prueba, de aflicciones de la vida. Por eso, cuando Jesús, ahora vuelvo para el primer versículo que hemos leído, Juan, capítulo 16, ¿no fue así? Versículo 33, ¿ok? Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Ok. Mas tengan buen ánimo. Yo he vencido el mundo. Entonces, este ánimo que Jesús habla aquí es parte de Él que está en nosotros, que habiendo nacido de nuevo, Él nos ha transferido este ánimo para poder vencer todas las aflicciones com alegria, com paz, com gozo, sabendo que nuestra vida es del Señor. Dios no nos da carga que no podemos soportar. Nuestra vida es siempre del Señor. En todo lo que hacemos, cómo nos movemos, de cualquier manera somos de Dios. Él tiene el control sobre nuestras vidas. Así siendo, nos alegremos y agradecemos a Él, que es Dios por toda la eternidad, es nuestro pastor y nada nos faltará. Ya estoy casi llegando al término de esta lección. Con este nuevo nacimiento, el Señor nos da confianza. Él venció el mundo con todas las aflicciones. Mismo viviendo en este mundo de aflicciones, el creyente tiene paz, sabiendo que en Jesús somos más que vencedores. Mi amado hermano, mi amada hermana, en Jesús nosotros somos más que vencedores. Vamos a concluir entonces. La nueva vida en Cristo no nos impide de pasar por aflicciones en la vida. Nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro sobre eso.
Pero es importante pensar en las palabras que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 18 al versículo 20. Usted puede buscar ahí en su Biblia. Vamos a leer juntos. Pues tengo por cierto, bueno, voy a repetir otra vez más. Romanos capítulo 8, versículo 18 al versículo 20. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Mire eso. La creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. La creación está gritando y pidiendo, ¡hey! Que los hijos de Dios sean manifestados rápido. Bueno, ¿es así o no? De acuerdo con el texto, la creación está gritando, está anhelando que sea rápido, que venga eso, que acabe con esa situación, que entre en el estado de la perfección, que la tierra, aleluya, que la tierra tenga paz, que la tierra viva en paz, no la paz que los hombres se reúnen, no la paz que los hombres se reúnen aquí en la tierra y hacen tratados. No es esta paz, porque esta paz no es duradera. Esta paz no se queda por muchos días. Ellos hacen un tratado de paz hoy y mañana comienza una guerra. No es esta paz. Aquí yo me refiero a la paz de Dios que será establecida en el mundo. La paz que el príncipe de paz traerá y que será eterna. Aleluya. La gloria y el poder pertenecen al Señor para siempre, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que sujetó en esperanza. La creación no fue sujetada porque ella quiso, fue alguien quien sujetó, pero sujetó por un poco de tiempo. Yo digo un poco de tiempo porque para la eternidad de Dios, ¿cuántos años dure este planeta aquí? ¿Cuántos años dure todo eso? Es un poquito de tiempo comparado para la eternidad de Dios. Finalmente, viviremos la eternidad de Dios. Finalmente, entraremos en el estado eterno y perfecto que Dios ha preparado para los suyos, para todos aquellos que creen, como dice la Biblia, el que cree será salvo, el que no cree será condenado. Entraremos en el estado de perfección, en el estado eterno. Aleluya, adore a Dios en esta noche. Ele está aí em sua casa, Ele está com você, aí onde você está. Alabe su santo nombre, agradeça a Deus por todo lo que Ele ha hecho em você, por esta graça, por esta misericórdia tão grande. Aleluya. Hermanos, estamos juntos em espírito. Estamos juntos en espíritu. Y yo quería abrir mi corazón para usted aquí en este día. En esos versículos que veo muy precioso, muy importante para que nos firmemos en el Señor y adoremos en todos los tiempos. Se acuerde que las aflicciones del tiempo presente no se puede comparar con la gloria que ha de ser revelada. No se puede comparar con la redención que usted recibirá en esta carne, en este cuerpo. No se puede comparar con el estado
en que el creyente fiel vivirá delante de su Dios por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Y cuando la Biblia dice amén, es diciendo que eso es así y no hay nadie que pueda decir que no. A Él sea la gloria. Sea bendecida en este día. Sea bendecido en este día. Se acuerde que las aflicciones del tiempo presente no se puede comparar con la gloria que está preparada para la iglesia, con la gloria que está preparada para todos aquellos que andan en el Señor, que andan en sus caminos, que adoran a Dios y que son adoradores verdaderos. Dios te bendiga muy ricamente. ¿Vamos a orar? Vamos a orar. Oh Dios poderoso y santo, gracias te damos, Señor, por tus hijos. Gracias te damos, Señor, por tus hijas. Gracias te damos por las familias. Gracias te damos, Señor, por todos aquellos que están en su casa. Gracias te damos, Señor, por esta hermana que vive sola, pero no está sola porque tú estás con ella, Señor. Gracias te damos por este hermano que vive solo, pero no está solo, Señor, porque tú estás con él. Mi Dios, ponga tu mano milagrosa sobre esta vida ahora. Señor, mi Dios, visita tu pueblo, visita, Señor, tu iglesia, visita tus hijos. Dios poderoso, te rogamos ahora, Señor, que en esos días haya un gran mover de tu espíritu en la vida de tu pueblo, Señor. Haya un gran despertar. Haya un gran despertar para cosas grandes que vendrán. En nombre de Jesús, proclamamos un tiempo nuevo. Oh, proclamamos un tiempo de restauración. Proclamamos un tiempo en que, mais uma vez, ou uma vez mais, Satanás está frustrado, porque ele não tem poder sobre aqueles que amam e que obedecem a Deus. Em nome de Jesus, proclamamos paz em los hogares. Proclamamos paz em los hogares. Proclamamos gracia abundante en los hogares. Proclamamos paz en las familias. En nombre de Jesús, sea bendecida tu casa, sea bendecida tu familia en este día. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Hermanos, vamos a escuchar nuestros vamos a decir así, cultos rápidos que tenemos todos los días, que es una palabra de incentivo, una palabra de aliento que enviamos todos los días. Y no deje que hagamos y usted mismo no da importancia para escuchar. Eso le ayudará mucho en esos momentos en que estamos confinados en esta cuarentena. Es un programa que por orientación divina hemos estado como iglesia, como ministerio reunidos para que podamos dar todos los días una palabra de aliento, y eso con todos los hermanos, con muchos de los hermanos, los que quieran hacer, nos puede comunicar, grabar una palabra corta de ánimo para el pueblo de Dios en esos días. Es una bendición. No pierda de asistir esta palabra y también orar juntos todos los días. Cuando termine, hacemos como un culto doméstico en nuestra casa. Cuando termine esta palabra ahí, oremos juntos como familia, o si usted vive solo, ore ahí al Señor, Él está con usted. Y así vamos a estar venciendo todos esos días llenos de gozos, de paz y de bendición en nombre de Jesús. En este momento también queremos invitarle para contribuir
com nossas ofrendas, para que a obra de Deus siga avançando e que não pare a obra do Senhor. Sabemos que aún nesses momentos nossos gastos siguen andando e devemos de estar aportando com fé e com generosidade para que o Senhor continue dando a expansão em seu reino. Sabemos que a expansão está em Ele. A parte que nos toca fazer está em nós. Deus nos ha dado uma parte para hacer e a outra é com Ele. Assim que vamos fazer nossa parte e contribuir nesses momentos. Você pode estar livremente por meio de los medios que aparecem aí na pantalla. Você poderá contribuindo também para a obra do Senhor nesses momentos. E aún repito, se você está solito, necessita algo, necessita uma palavra, estamos aqui para nosso telefone, está disponível. E também, se você necessita alguma coisa na casa que não pudo sair a comprar, também nos solicite esta ajuda e poderemos ajudar-lhe de diferentes maneiras. Deus lhe bendiga e lhe guarde em nome de Jesus. Tenha uma boa noite.